Quizá no todos aquí tienen hijos, pero aunque no tengas hijos, quizá tú eres un hijo que todavía vive en casa de tus padres. Quizá tú eres un hijo que todavía de alguna forma depende de tus padres. Y por eso creo que el tema de hoy también puede ser pertinente para ti. Quizá tú seas un abuelo que aunque ya tus hijos están casados, ahora tienes a tus nietos a los que puedes influir. Creo que el tema de hoy puede ser para todos los que nos encontramos en esta mañana y también los que se encuentran en sus casas. Cuando yo era adolescente, hermano, mis padres no eran cristianos. Yo no nací en un hogar donde mis padres hayan sido cristianos. Ellos eran católicos y yo no puedo decir que eran cristianos. Aunque los católicos se autodenominan cristianos, son cristianos por nominación, pero no en esencia, porque para los católicos no es necesario reconocer a Jesús como Señor para que haya salvación, sino intentar tener buenas obras. Así que van por otro camino. El camino cristiano, cristocéntrico y bíblico es mirar a Jesús, como lo cantamos en uno de los cantos. Mirar a Jesús, poner a Jesús, caminar por Jesús, creer en Jesús, confesar a Jesús. Pero mis padres no eran cristianos. No obstante, hermano, mis padres dejaban, yo no sé si lo hacían de manera consciente, con intencionalidad o no, pero ellos dejaban de repente por ahí tarjetas, dejaban libros, a veces compraban pergaminos o cuadros y los pegaban en los muros de la casa con mensajes. Muchos de esos mensajes, si tú quieres, eran humanistas, otros quizá eran mensajes poéticos, pero muchos de ellos, por eso insisto, yo no sé si ellos lo hacían conscientemente o era el Espíritu Santo preparando la situación en mi casa para que nuestra casa conociera a Jesús, pero por alguna razón también había mensajes que ponían ahí de repente que tenían algo que ver con Dios. Y entre varios, hermano, yo te puedo ahorita mencionar varios, pero hay uno que quiero yo recordar. Era un poema que seguramente muchos de mi generación lo van a recordar porque en su tiempo por todos lados lo veías, este poema o este pensamiento. Seguramente lo van a recordar cuando lo escuchen. Pero hubo un tiempo donde compraron un pergamino con este poema, con este pensamiento y lo pusieron ahí en la casa y fue uno de los muchos mensajes que se quedaron grabados en mi mente. Este es un poema o un pensamiento, no sé cómo llamarlo porque no está precisamente en verso, que me puse a investigar un poquito y resulta que no hay un autor reconocido, es anónimo, no se logra identificar exactamente quién lo escribió, pero este poema dice así: si Dios te concede la dicha de tener un hijo, tiembla por el sagrado depósito que se te confiere. Haz que ese hijo hasta los 10 años te admire, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Sé para ese hijo hasta los 10 años su padre, hasta los 20 su maestro y hasta la muerte su amigo. Enséñale a obedecer para que sepa mandar. Enséñale a trabajar para que no conozca la ociosidad. Enséñale a pensar para que no se desvíe por opiniones ajenas. Enséñale a amar a Dios para que no pierda el camino. Enséñale a ser fuerte para que no tema a la adversidad. Enséñale a ser humilde para que no desprecie a los demás. Y cuando hayas hecho todo esto, acuéstate tranquilo, porque habrás hecho de tu hijo un hombre de bien. Este poema, quizá cargado con mucho humanismo, pero también contiene muchas verdades, hermano. Porque aunque tú no lo creas, este pensamiento contiene un principio bíblico. Y ese principio bíblico es que somos los padres los responsables de instruir y de enseñar el alma de nuestros hijos. Nosotros somos los responsables de enseñar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, hermano.
Hoy vivimos en una época, hermano, donde la educación, cuando pensamos en educación, nos enfocamos exclusivamente en lo académico. La sociedad nos ha construido y nos ha manipulado de tal manera que cuando pensamos en educar a los hijos, decimos, oh, el pastor va a hablar de asuntos que tienen que ver con la escuela. Y nos han engañado. Pensamos que cuando hablamos o pensamos en yo quiero darle una buena educación a mis hijos, pensamos que significa llevarlo a una buena escuela. Pensamos que significa enseñarle a leer, escribir y a resolver operaciones matemáticas de tercer grado. Pensamos en construirle una carrera que pueda terminar con un título universitario. Pensamos en cómo puedo llevar a mis hijos a que sean exitosos, para que puedan ganar dinero, para que puedan tener una vida estable y asegurarse un futuro. Y la educación, hermano, la hemos llevado a un asunto totalmente humano y académico, y nos olvidamos que la educación también tiene que ver con la eternidad. Educamos a nuestros hijos para que vivan en la tierra, pero no para que vivan en la eternidad. Y estamos en un grave problema. Hemos delegado la formación de nuestros hijos sin ningún problema. Con la mano izquierda, hermano, delegamos la formación de nuestros hijos, por no decir que sus corazones, por no decir que sus almas, a que otros sean los que los eduquen, a que otros sean los que los enseñen, a que otros sean los que los formen. ¿O no llevamos muchos de nosotros a nuestros hijos a las escuelas para que los formen? La pregunta es, ¿en qué los van a formar? Hoy, hermano, estamos entregando a una generación entera para que los sistemas de este mundo, con sus técnicas, con sus pensamientos, con sus diplomas y sus títulos, terminen creando de ellos un modelo adecuado para el propio sistema del mundo. Hoy, hermano, estamos viviendo en la época de la superinformación, de la suprainformación. Hoy nuestros hijos, hermano, acceden a la información hasta por ellos mismos. Un acceso ilimitado al conocimiento. Pero también, hermano, eso lleva un riesgo, porque el acceso desmedido al conocimiento también lleva a una desmedida confusión. Hoy te puedo decir que la generación de hoy es la generación más informada, pero también más confundida. Cuando tú buscas en tu computadora, en tu teléfono celular, cómo educar a los hijos, vas a obtener miles de resultados. Miles, hermano. Artículos, libros, sistemas, podcasts, gurús, pedagogos, especialistas, y cada uno con una fórmula diferente para educar a tus hijos. Vas a encontrar, hermano, hasta fórmulas con una gran imaginación. Fórmulas, hermano, fantásticas. Y todas te van a proponer llevar a tus hijos a la perfección educativa. Pero aquí hay un problema, hermano, muy amargo. Con todos los miles de métodos, procesos, sistemas, herramientas educativas, nos encontramos con una generación que no tiene brújula, una generación que no tiene identidad espiritual, una generación que está perdiendo el temor de Dios, y una generación que tiene más esperanza en lo que las tabletas, los celulares les ofrecen que en la eternidad que Cristo nos da. Para ellos es más rápido, tienen más esperanza en encontrar una respuesta en su celular que encontrar una respuesta doblando sus rodillas y diciéndole a Dios que les ayude. Estamos viviendo la perfecta época
de lo que advirtió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la generación de hoy. Esa es la generación de los adolescentes y jóvenes de hoy. Profesan ser sabios, pero son una bola de necios. ¿Y dónde está el problema? Te lo voy a decir. Aunque yo sé que aquí hay muchos maestros, con todo mi respeto a los maestros de profesión, porque al final los maestros no son el problema es el sistema. Yo amo y respeto a los maestros, y muchos de los maestros que están aquí seguramente fueron formados con muchos de estos sistemas, pero eso no significa que los maestros no sean una herramienta útil y necesaria para cualquier sociedad. Pero el problema, vuelvo a insistir, no está en los maestros, está en los modelos educativos. Porque los modelos educativos, hermano, han ido avanzando. ¿Te acuerdas que te hablé la semana pasada de esta época llamada la Ilustración en el siglo XVIII? Y la Ilustración, hermano, trajo un auge de pensamiento en todas las ramas, incluyendo la educación. Y comenzaron a surgir sistemas educativos a través de los años, sistemas educativos para tratar de mejorar la formación educativa, académica de los niños y de los jóvenes. Pero al final son herencia de esta generación que quiso quitar a Dios, que quiso hacer a Dios a un lado y poner al hombre en el centro. Todos los modelos educativos que se enseñan en el mundo son básicamente modelos que han puesto al hombre en el centro y han quitado a Dios. Dios siempre ha tenido una forma de educar, ahí te la voy a decir, pero en la Ilustración en el siglo XVIII dijeron: quitemos a Dios. Dios es una imaginación, es un producto de la imaginación del ser humano. Así que no sigamos educando a nuestros hijos diciéndoles que Dios es importante. ¿Cómo vamos a educar a los hijos o a los jóvenes sin Dios? Ahí surgieron, por ejemplo, el sistema educativo llamado conductista, que no me voy a poner a explicarlos, tú búscalos, investiga, los que son maestros los conocen muy bien, pero básicamente el sistema educativo conductista, lo que quiere es buscar moldear la conducta mediante premios y castigos. Es decir, una especie de tratar a los hijos o a los niños y a los jóvenes como si fueran animalitos. Si lo haces bien, tienes un premio; si lo haces mal, tienes un castigo. Si resuelves bien, tienes un ascenso; si lo haces mal, entonces tienes un descenso. Pero también está el sistema racionalista, muchos lo conocen como constructivista, donde lo que pretende formar es un pensamiento crítico, promover el pensamiento crítico y una autonomía moral. El problema, hermano, con esto, hermano, es que el pensamiento crítico termina criticando todo, aún lo que es de Dios. El pensamiento crítico es lo que ha provocado que muchos hayan llegado a la conclusión que la palabra contiene palabra de Dios. Estoy hablando de cristianos, pero no es palabra de Dios. Contiene, pero no es palabra. Porque han llevado el pensamiento crítico hasta el punto de desautorizar, si no al 100%, mucho de lo que está escrito. Y la autonomía moral se refiere a que no hay bueno ni malo, sino que cada quien define lo que es bueno y malo. Pero también hay un pensamiento educativo llamado terapéutico. También muchos le dicen a este sistema emocional. Un sistema educativo terapéutico o emocional procura elevar la autoestima y evitar la frustración. Es decir, el niño no puede reprobar, se va a frustrar. Entonces, que no repruebe, pasémoslo. Lo importante es que no se sienta mal. Entonces, para evitar la frustración o no dañar la autoestima, se le miente a los niños de alguna forma en algunos momentos acerca de lo que es correcto, acerca de lo que realmente están aprendiendo. Hermano, hoy te puedo decir que muchos niños están llegando a los 8 o 9 años y no saben leer bien. Y están en el sistema educativo de la SEP. Pero como la SEP ha decidido que todos tienen que pasar, hermano, cuando yo estaba en la primaria, yo me acuerdo que temblábamos ante la posibilidad de reprobar.
Y yo conocí compañeros que pasábamos al 5º año. ¿Y qué pasó con Godínez? ¡Ay, se quedó en 4º! Hoy ya no, hermano, hoy todos pasan. Y muchos padres prefieren que sus hijos pasen con tal de que no se frustren, con tal de que no sean dañados emocionalmente. Así que pasen. Hay padres que incluso pueden pelearse con el maestro para que pasen a sus hijos, aunque sus hijos no hayan asimilado el conocimiento, porque lo más importante es que no se frustren. Hoy estamos ante una generación con muy baja capacidad o muy bajo rango hacia la frustración. Pero hay otro modelo educativo llamado progresista. Y el progresista, hermano, es el que hoy está reinando muy fuertemente en mucho del sistema educativo a nivel mundial. Porque el sistema progresista pretende formar ciudadanos inclusivos, donde se acepte a todos, no importa su percepción de la vida, de las cosas y de sí mismo. Este es un pensamiento, hermano, ideológico. Hoy la SEP, su sistema educativo es terapéutico progresista. Todos pasan, que nadie se frustre, pero al mismo tiempo es inclusivista, es progresista, con toda la abundancia de pensamientos que están metiendo ahí acerca de la inclusión de género. Y hay otro más, hay muchos, hermano. Hay uno más que habla, es el tecnocrático, el tecnócrata, que lo que está buscando es producir individuos eficientes y competitivos. Parece bueno, eficientes y competitivos. El problema es, no importa los medios. El pensamiento este es, tú sé el mejor, tú es el más eficiente, es el más productivo, no importa cuántos tengas que pisotear en el camino. El asunto es que tú seas el más productivo y el más exitoso. Y hay muchos más, hermano, pero el problema, hermano, con toda la variedad de modelos que tú vas a encontrar, la mayoría, si no es que todos, ponen al ser humano en el centro. Y hay un problema más, pon atención. Conciben a los niños y a los jóvenes como una hoja en blanco. Una hoja en blanco, moralmente neutro, moldeado únicamente por su entorno. Es decir, ellos conciben que los niños vienen sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de, ni siquiera de formación emocional. Lo que dicen o lo que piensan es, vamos a formarlo de cero. Y eso, hermano, tiene dos asuntos que deberían de preocuparnos. Número uno, que están viendo a nuestros hijos como una oportunidad para experimentar y nosotros lo estamos permitiendo. Y número dos, ellos no entienden que no es verdad. Los niños no son páginas en blanco. De hecho, los niños son páginas manchadas. Porque los niños, a la luz de lo que dice la Biblia, vienen con la mancha del pecado. No son seres neutrales. Los niños no son seres neutrales. La Escritura nos enseña que todos venimos con la herencia del pecado de Adán. Por lo tanto, todos necesitamos salvación. Desde el niño recién nacido hasta el anciano de más de 100 años necesitamos salvación. Y el único medio de salvación es Jesucristo. La Escritura nos dice que todo ser humano nace con naturaleza caída. Por lo tanto, tiene un problema muy grande. Y ese problema se llama pecado. Y ningún sistema educativo del mundo, por sacar a Dios del asunto, ve que el mayor problema de los niños y jóvenes no es si saben leer, no es si saben multiplicar. El mayor problema que tienen los niños y jóvenes es el pecado. Porque pueden aprender a sumar, pueden aprender a leer, pero si no se trabaja con el pecado de sus corazones, van camino al infierno. Aunque usted no lo crea, hermano, deja de estar pensando que tu niño por tener 2 años, 3 años, es inocente. No, hermano. Tu niño es culpable delante de Dios. Necesita salvación. Necesita que se le hable acerca de lo que es bueno y lo que es malo.
Necesita que se le hable que es malo pegarle a su hermanito, que se le hable que es malo romper las cosas que no son suyas. Porque la maldad está implícita en el corazón del hombre. Pero el sistema educativo o todos los sistemas no van a trabajar con eso. Los únicos que pueden trabajar con eso son los padres cristianos que entienden el principio de Dios y la gran urgencia de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Entonces, hermano, nadie va a educar a tus hijos en virtudes cristianas. Nadie va a educar a tus hijos en carácter cristiano. Nadie va a educar a tus hijos en sabiduría de Dios. Todos los programas, todos los modelos, lo que van a tratar de imponer es su propia ideología. Y escucha bien esto, ninguna tiene a Dios. Para ellos no les importa el alma de tus hijos. Deberíamos entonces de preocuparnos en buscar hijos que sean educados, sí para que lean, sí para que sumen, sí para que multipliquen, aprendan ciencia, etcétera, pero que puedan ser temerosos de Dios. El mundo quiere ciudadanos útiles. El sistema educativo del mundo quiere ciudadanos útiles. ¿Útiles a qué? Por supuesto que a su propio propósito. Pero Dios no quiere ciudadanos útiles para el mundo, quiere ciudadanos para el reino de los cielos. Pero lo más preocupante, hermanos, no es nada más que el mundo está haciendo eso. El problema es que hay padres que aman sinceramente al Señor, leen su Biblia, oran, alaban al Señor con todas sus fuerzas, pero confían ciegamente la educación de sus hijos a sistemas que están negando a Dios. Hay madres que oran con lágrimas, doblan sus rodillas y claman por la salvación de sus pequeñitos, pero sin cuestionarlo, cuando cumplen 3 años lo llevan a la guardería. Y cuando cumplen 6 a las escuelas, donde van a promover una cosmovisión totalmente secular y contraria a las Escrituras. Vuelvo a insistir, no se trata nada más del contenido académico, sumar, multiplicar ciencias, etcétera. Estoy hablando de lo que realmente le importan los sistemas educativos del mundo, que es el asunto ideológico, la formación de personas. Ellos están buscando formar personas. Nosotros estamos preocupados en formar hijos de Dios. Yo sé que muchos padres han optado por el homeschooling, la educación en el hogar, lo cual, hermano, es muy loable. Porque el homeschooling, la educación en el hogar, es lo más cercano al modelo bíblico, sin duda. Si hay un modelo bíblico que la Biblia respalda o de alguna manera puede promover, es el hogar, la educación en el hogar. En toda la Biblia, todos los hombres y mujeres que tú ves en la Biblia fueron educados por sus padres. No obstante, educar en casa no garantiza que tus hijos sean formados conforme al corazón de Dios si tú en tu casa solo te preocupas de enseñarles ciencias, matemáticas y español, inglés, francés. Porque si tú solamente te preocupas de educar en casa por un asunto académico, sin tener la Biblia, sin poner una visión eterna, entonces estás enseñando en casa, pero estás educando exactamente igual que el mundo. No se trata nada más de cambiar el lugar de aprendizaje a un modelo donde realmente se pueda trabajar con el alma y la mente de los hijos conforme al pensamiento de Dios, sino realmente poner a Dios en el propósito. Quiero hablarte de lo que pasa en México. En México, hermano, esto se vuelve especialmente evidente. Porque muchos dirán, estamos hablando de aspectos generales. Pero bueno, ¿qué pasa en el país en el que vivimos? El modelo mexicano, administrado por la Secretaría de Educación Pública, se construyó sobre un enfoque abiertamente secular y profundamente humanista.
quiero decirte que el modelo educativo que más ha permeado en México desde principios del siglo pasado es un modelo que nace en los países comunistas, es decir, un maestro al frente y un montón de jovencitos aprendiendo todo lo que el maestro les enseña. Ese es un modelo comunista. Y de ahí muchos países lo adoptaron, hermano. Y México, hermano, con ese modelo práctico, su sistema hoy por hoy es profundamente humanista, es decir, poniendo al hombre en el centro. El sistema mexicano no reconoce al niño como un portador de una naturaleza caída, no lo va a hacer, porque el sistema mexicano es laico, hoy casi ateo. Laico, hoy casi ateo. Entonces jamás va a reconocer que el niño tiene un alma, jamás. Y un alma necesitada de Dios, jamás lo va a reconocer. Para el sistema educativo mexicano, los niños son personas sujetos de derechos, esencialmente buenos. Fíjate, sujetos de derecho, esencialmente buenos, que solo necesitan acceso escolar, es decir, un lugar en la escuela, inclusión social, ser aceptados en la sociedad, y un estímulo emocional, que se sienta satisfecho. No reconoce entonces, en este marco se enseña que todas las ideas son válidas excepto las verdades absolutas. Todas las verdades son válidas, pero no hay verdades absolutas. Se promueven los discursos ideológicos, es decir, toda la ideología que el gobierno quiere implementar, sea de la agenda LGTB, sea del sistema comunista, socialista, sea del sistema que le conviene más al gobierno en este momento. Eso es lo que lo va a meter. Lo va a disfrazar de ciencia, lo va a disfrazar de inclusión, pero por supuesto que va a golpear de manera directa principios bíblicos y cristianos. Tus hijos en la SEP están siendo bombardeados con conceptos anticristianos, aunque no te lo digan abiertamente. Si algo rige en la educación mexicana es el pensamiento crítico. Esto viene claramente en los documentos oficiales del sistema educativo mexicano. El pensamiento crítico, que básicamente significa cuestiona todo menos lo que dicte el sistema. Cuestiona todo menos lo que dicte el sistema. La estructura del sistema mexicano prioriza las métricas sobre la formación real, es decir, busca números. Le importa cuántos alumnos están inscritos en el sistema educativo mexicano, aunque no hayan aprendido eficientemente lo que se espera de ellos. Quieren números. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han aprendido? Que México no sea un país analfabeta, aunque no sepa nada más, solo leer. Para el sistema mexicano parece que es suficiente llenar los números de ¿cuántas personas en México saben leer y escribir? Ese es el dato más importante. Y lo más grave, para nosotros como cristianos esto debe ser lo más grave. La fe está completamente excluida del modelo. Dios no tiene ni un solo espacio en los libros de texto, ni en las aulas. A los maestros en México se les tiene condicionado a hablar de Dios. Pero sí pueden hablar del Halloween, pueden hablar del Día de Muertos, pueden hablar del mes de la inclusión LGTB, del orgullo gay, pero no pueden hablar de Dios. Aún se ha intentado, hermano, sacar la Navidad del programa educativo en México. Si tú miras lo que ha pasado años atrás, ha habido iniciativas para quitar la Navidad o el significado de la Navidad relacionado con Cristo. Como que es lo único que está ahí presente en el programa, y aún eso están tratando de anularlo. Pero ¿sabes qué es lo alarmante, queridos hermanos? Te lo digo con mucho amor y respeto,
que hay muchos padres cristianos, igual para los que están viendo este mensaje, hay muchos padres cristianos que por comodidad, por costumbre, así fuimos educados, así nos llevaron a nosotros, o por desconocimiento, siguen entregando la mente y el corazón de sus hijos a este sistema, sin examinarlo, sin discernirlo, sin investigarlo a fondo. Y cuando vienen los frutos, toda esa confusión moral, toda esa indiferencia espiritual, toda esa rebeldía, hermano, las estadísticas dicen que la mayoría de los jóvenes cristianos, de hogares cristianos, quiero decir, de hogares cristianos, cuando llegan a la prepa, se alejan de Dios. Las estadísticas señalan que la etapa de la preparatoria es la edad donde se alejan de Dios, aunque hayan sido educados en un hogar cristiano. Y una de las razones puede ser la indiferencia de los padres, pero otra de las razones es que han sido bombardeados sistemáticamente por 15 años por una ideología educativa que los pone en el centro como seres humanos y que quita a Dios de la ecuación de sus vidas. Lo que está buscando, hermano, estos modelos, incluyendo el mexicano, solamente están buscando jóvenes funcionales, que funcionen socialmente, pero vacíos espiritualmente, académicamente preparados, con licenciaturas, con maestrías, pero alejados del temor de Dios. Romanos 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero pareciera que nosotros los cristianos del siglo XXI lo hemos aplicado al revés y hemos leído así: amóldense al mundo actual, transformando sus mentes conforme a los pensamientos del mundo, para que terminen dudando de la voluntad de Dios, de lo que es bueno, de lo que es aceptable y de lo que es perfecto. Ahora, si existen tantos modelos, ¿hay un modelo que valga la pena? Sí, y es el modelo original. ¿Hay un modelo original educativo? Sí, y no es el programa de la SEP, no es el programa que la ONU promueve, porque la ONU también, se supone que la ONU surgió para procurar la paz entre las naciones, y ahora la ONU se atreve a dar opiniones acerca de cómo debe ser la educación en las naciones, con la OMC, que es una filial de la ONU, decir cómo debe de ser los sistemas de salud en el mundo. Y el mundo anda pensando que la ONU ahora se ha convertido como en el mayor consejero de lo que el hombre tiene que hacer o no. Pues no es la SEP, no es la ONU. Tampoco son los sistemas de moda o las imposiciones socialistas como lo que está pasando en la educación pública de México. Hay un modelo original y es el modelo que Dios diseñó cuando creó al hombre, a la mujer, cuando creó al niño y creó todas las almas que vendrían a este mundo. Acompáñame, Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Y aunque estas palabras están en el Antiguo Testamento, hermano, tienen su resonancia en el Nuevo Testamento de alguna manera. Dice Deuteronomio 6, versículo 6. Amén, ¿ya estás ahí? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Amén. Puedes tomar tu lugar. Otra de las frases que mis padres ponían o pusieron en un tiempo en la casa, pegadas en un muro, más específicamente en la parte trasera de la puerta de la puerta principal del departamento donde vivíamos, de tal manera que todos los días lo viéramos cuando salíamos a la calle o a la escuela o donde fuéramos. Y conste que yo no conocía la verdad en Cristo Jesús, pero se clavó en mi mente, hermano, se impregnó en mi memoria, que es una frase que decidí ponerla ahora en la cafetería, con una pequeña adición. Hay dos cosas que hacen grande y fuerte al hombre. Hay dos cosas que hacen grande y fuerte al hombre: amar y orar. Y mis padres no eran cristianos, pero de alguna manera, por alguna razón, sigo pensando yo que fue el Espíritu Santo en su providencia y el plan que Él tenía para nosotros, que llevó a mis padres a que nos metieran en el tuétano dos cosas: que amar era importante y que orar a Dios era importante. El consejo de Deuteronomio es: escribe en los postes de tu casa y en tus puertas estas verdades. Mientras los modelos del mundo se enfocan en el comportamiento, en la conducta, en el rendimiento académico, en la autoestima, el modelo educativo de Dios es más profundo, porque apunta al alma, apunta al corazón, apunta a la relación del niño o del joven con Dios. ¿Tú crees que al mundo le interesa que tus hijos tengan una relación con Dios? Por supuesto que no. ¿Tú crees que en la SEP, tú crees que en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria les interesa que tu hijo tenga una relación con Dios? Bueno, si llega un momento que ni siquiera les interesa que tengan buena relación con sus padres, ¿qué les puede importar que tengan una buena relación con Dios? El diseño de Dios, hermano, no fue diseñado en laboratorios, no fue diseñado, hermano, en congresos pedagógicos. Fue revelado por aquel que formó el corazón, las entrañas, lo más profundo del corazón y del alma de tu hijo. Si tú amas a tu hijo, no convendría que le dieras importancia a aquel que diseñó el corazón de tu hijo. Como padres a veces nos preocupa tanto el corazón, la mente, lo que piensan, lo que sienten. ¿Por qué no le damos oportunidad al creador de eso, de su mente y de su corazón, para que Él nos diga cómo educarlos? El modelo bíblico no es uno más entre tantos. El modelo bíblico, hermano, es el único que realmente puede transformar desde lo más profundo del corazón, del interior de nuestros niños. Es el único, además, que va a formarlos para la eternidad. No nada más para este mundo, sino para la eternidad. Y es el único que va a proveer de verdadera sabiduría. Y eso no significa, hermano, que nuestros hijos van a ser perfectos o excelentes. Van a tropezar, van a tener sus dudas, van a tener sus tropiezos, van a tener sus batallas, pero van a tener mejores herramientas para confrontarlas. Van a tener mejores herramientas para poder regresar si es que un día se alejan, porque van a tener un bagaje que les va a dar fuerza, les va a recordar. Quiero compartirte tres cosas que me parecen que son muy importantes del sistema educativo que la Biblia nos muestra. Lo primero, o del modelo educativo basado en Dios. Lo primero, tiene un fundamento inamovible. Tiene un fundamento inamovible. Deuteronomio 6:6, ya lo leímos. Vamos a leer la primera frase. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde está fundamentado el modelo de Dios para la educación de nuestros hijos? En sus palabras, en sus palabras, en sus palabras. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Y a veces tenemos una mente tan religiosa que pensamos que ese enseñar se refiere solamente a aspectos que tienen que ver con la vida espiritual. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que nos puede enseñar en todas las cosas.
nos puede enseñar de matemáticas, de ciencias, de literatura, de biología, de geografía, en todas las áreas, de ética, de moral, de filosofía, de pedagogía. En todas las áreas la palabra es útil para enseñar. Hay sistemas educativos, hermano, que enseñan solo con la Biblia, estrictamente con la Biblia. Es decir, cuando se va a enseñar, no sé, porciones, solo con la Biblia. O se va a enseñar algunos aspectos de la física solo con la Biblia. Solo que a veces pensamos, hermano, estamos tan limitados, no le damos la importancia a investigar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso lo dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es tan poderosa que va a convertir el alma de tus hijos. No nada más les va a alimentar su intelecto. La Biblia entonces, hermano, no es solamente un suplemento devocional. Eso está bien, hay que hacerlo. No es nada más un recurso religioso. Es el currículum divino. Es la currícula donde Dios nos puede ayudar para formar el alma y la mente de nuestros hijos, enseñándonos lo que es verdadero, confrontando el error, corrigiendo lo que está torcido y edificándonos de manera integral. Si lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos no fluye desde la Escritura, les estamos dando información, pero no los estamos educando para la eternidad. Los estamos entreteniendo con conocimientos interesantes, pero no los estamos adoctrinando para la vida eterna. Segunda cosa, lo primero entonces dije, el modelo de Dios está fundado en su palabra. Lo segundo, fue entregado para que sea enseñado en el hogar, o sea enseñado por el hogar, entiéndase, por los padres, no por el Estado. El modelo de Dios nunca fue pensado para que el Estado lo enseñara. La segunda parte del texto de Deuteronomio dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Dónde estás centrado? En el hogar. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. Génesis 18:19 dice: yo lo he escogido. Está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Dios está diciendo: yo escogí a Abraham para que a sus hijos, cuando llegue a la edad, los mande con alguien a que les enseñe. No. Yo lo he escogido para que Él les enseñe a sus hijos y a sus generaciones después de Él. Dios delegó la autoridad y la responsabilidad de enseñar a los hijos, a los padres, no a la escuela, no al colegio, no al instituto, ni siquiera a la iglesia local, hermano. Eso es algo que nos cuesta. Tenemos una gran lucha con este pensamiento. Yo no sé, ¿sabes por qué? Porque estamos muy hechos al mundo. Nos cuesta trabajo que la educación de los hijos debe ser compromiso nuestro. El diseño de Dios, el modelo de Dios para la educación, coloca a los padres como los principales formadores de la educación del alma y de la mente de sus hijos. No importa si estudian en casa, que es lo mejor, o si estudian en otro lugar. Pero si estudian en otro lugar, los padres no pueden deshacerse de la responsabilidad de estar checando, confirmando, afirmando, revisando, escudriñando el método que están estudiando sus hijos. No puedes tú nada más decir: esa escuela suena bien, esa escuela me queda cerca de la casa, entonces voy a meter allá a mis hijos. Me queda cerca del trabajo, entonces voy a meter allá a mis hijos. Ve qué sistema, qué les van a enseñar a tus hijos y con qué broncas, con qué líos, con qué retos, con qué obstáculos te vas a tener que enfrentar. Si
Si acaso tuvieras que tener a tu hijo en un lugar que no sea tus propias manos, asegúrate de que le están enseñando y déjales claro para que al rato no te metas en problemas de que te quieran manipular, imponer y obligar. Educar bíblicamente, hermano, no es una alternativa pedagógica. Deberíamos de tomarlo como un llamado. No se trata de aislar a los hijos del mundo. Muchos dicen, es que eso es aislar a los hijos del mundo. Eso es no permitir que sociabilicen. ¿Por qué te preocupa tanto la sociabilización cuando van a sociabilizar con gente, con personas que a lo mejor le van a enseñar a pecar más y más rápido? ¿Por qué te preocupa tanto eso? ¿Por qué te preocupa tanto que estén en el mundo? Cuando va a llegar, indudablemente están en el mundo. Te preocupa tanto de que estén en el mundo, pero los dejas que estén en el celular, que es peor que el mundo. O que me refiero al mundo de la escuela. Están viendo no sé cuánta cosa en los celulares y en las tabletas y a veces sin la supervisión de los padres. No se trata de aislarlos del mundo, porque al final tus hijos van a convivir con gente, van a sociabilizar con personas en la casa, en la familia, en la iglesia, no sé, en tantos lugares. Lo más importante no es la sociabilización de un niño, sino su corazón. Educar bíblicamente, entonces, hermano, se trata de formar a nuestros hijos para que en la medida de lo posible entiendan que ellos están llamados para ser hijos de Dios. La última cosa, hermano, un beneficio del modelo bíblico o el modelo de Dios, apunta al carácter, no solo la mente. Apunta al carácter, no solo la mente. La tercera parte, hermano, de este versículo de Deuteronomio 6, versículo 8 dice: las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Hay un llamado a que la palabra de Dios se penetre entre los ojos de tu hijo y se impregne en sus manos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo piensan? En medio de los ojos, ¿cómo piensan? Y en sus manos, ¿qué es lo que hacen? De tal manera que no sea solamente información académica, sino también carácter. La educación bíblica busca transmitir sabiduría, no nada más inteligencia. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean bien inteligentes, pero debemos de clamar al Señor que nos ayude para que sean sabios. Porque la inteligencia tiene que ver con qué saben, cuánto hacen, cómo pueden, qué habilidades. Pero la sabiduría tiene que ver con el que disciernan qué conviene y qué no conviene. Educar no es simplemente enseñar matemáticas, historia y ciencias. Vuelvo al ataque. Es enseñar a ver el mundo completo con los lentes bíblicos. Poder ver a Cristo en todas las materias y formar a nuestros hijos para que no solo sepan, sino que vivan lo que creen. Yo ya te he insistido, hermano, te he hablado de algunas cosas que le van a enseñar en tu escuela que no son verdad y que son completamente contrarias a lo que la Biblia enseña. Te lo he insistido, el tema de la evolución es uno de ellos. El objetivo entonces, hermano, no es que nuestros hijos saquen buenas calificaciones. El objetivo entonces no es que nuestros hijos logren títulos universitarios. Y no estoy diciendo que no sea bueno estar en la universidad. Lo que estoy diciendo es que no debe ser el fin último, sino formar siervos útiles para el reino de Dios. Hijos de Dios que amen con pureza y no que terminen embarazados en la secundaria. Hermano, educar a tus hijos en casa es enseñarles también acerca de la pureza, porque ellos, hermanos, ya en la secundaria van a estar con el rollo del novio, de la novia. Ya en la prepa van a estar con el rollo de que hay que cargar condón en la cartera. Es enseñarles a que el aprendizaje es para que ellos puedan servir después. Es enseñarles que la vida cristiana es sufrimiento, porque la verdadera educación implica sufrimiento. No le vamos a tratar de evitar que reprueben. Si nuestro hijo no está aprendiendo bien, pues va a tener que volver a hacerlo, porque lo que yo quiero es que aprenda, no nada más darle una manoseada o elogiarlo continuamente.
La educación en casa puede ser más sufrida. ¿Sabes por qué? Porque las maestras más exigentes son las mamás. Eso, hermano, casi te lo puedo asegurar. Y al final, hermano, es enseñarles que han sido creados para darle la gloria a Dios en cada etapa de su vida. El modelo bíblico entonces es bíblico, es completo, es suficiente y es eterno, superior a cualquier sistema del mundo que tú puedas conocer, porque todo lo que enseña el modelo bíblico es verdad y busca formar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Modelos hay muchos, pero verdad solo hay una. Y esa verdad, hermano, única y suficiente es esta. Y yo quiero invitarte a que te atrevas a meditar, a analizar, a platicar con tu esposo, con tu esposa. Si no tienes esposo o esposa, eres viudo o te separaste, busca a alguien, un amigo, un hermano, un familiar con quien puedas platicar este asunto. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Santiago 1:2 nos invita a no nada más escuchar la clase, no nada más escuchar al pastor, sino hacer algo con todo lo que escuchamos. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando son solamente oidores, se están engañando a vosotros mismos. Así que no quiero que te engañes tú hoy. No quiero que te engañes nada más dándome mi avión. No quiero que te engañes diciendo, sí, pastor, usted diga todo lo que quiera, que yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Por eso tómate un tiempo y analízalo. Vete a tomar un cafecito y platícalo. Ve y abre el internet, no nada más para ver el Instagram y el TikTok. Ve y entra y ve todos los modelos, cómo surgieron, quién los diseñó, cómo fue la vida de los que diseñaron, cómo vivió el tal Piaget tan famoso, cómo fue su vida, qué lo motivó a estudiar pedagogía, cómo le enseñó a sus propios hijos. Y después, pues dale chance a Dios, ¿no? Pregúntate si Dios, a lo mejor Dios no sabe tanto como Piaget. A lo mejor tenemos que pedirle a Piaget que le enseñe algo a Dios y a todos los demás pedagogos que después surgieron estableciendo todos estos modelos. Pero si acaso en tu análisis, después de profundizar, consideras que el pensamiento de Dios enseña estas palabras que hoy te doy a tus hijos, hazlo con diligencia, hazlo en tu casa, cuando estés sentado a la mesa, cuando estés en el camino. ¿Sabes cuántas pláticas he tenido yo con mis hijos? ¿Cuántas conversaciones he tenido yo con mis hijos en mi carro cuando voy manejando? Conversaciones triviales, porque yo también sé que a veces hay que hablar de trivialidades, porque tampoco se trata de, cuando mis hijos me hablan de trivialidades, yo acepto hablar trivialidades con ellos, pero cuando me toca a mí ponerles un punto de conducta, de carácter, de Dios en la mesa, ellos ahora tendrán que escucharme a mí también, porque yo ya escuché lo que para mí quizá puede ser una inquietud solo de su corazón. Y cuántos temas que tienen que ver con sus conflictos, con sus retos de vida, solo andando en el carro. Hermano, todo momento es un buen momento para enseñar algo, sea académico, sea social, sea político, porque yo creo que a nuestros hijos hay que enseñarles hasta de política desde chiquitos, dadas las circunstancias tan terribles en las que vivimos, pero sobre todo de su palabra, de Dios y de su carácter. Tras examinar los modelos del mundo y considerar el modelo del diseño de Dios, quiero exhortarte a que por favor no nada más asientas con la cabeza, sino que consideres cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Una fe que no actúa es una fe que se disuelve. Escúchalo bien. Una fe que no actúa es una fe que se disuelve. El momento en que mi esposa y yo escuchamos por primera vez en Toluca
3 años antes de que naciera nuestro primer hijo, escuchamos por primera vez sobre estos temas. Fue un impacto tan tremendo. Fue algo que yo jamás había escuchado en mi vida, que lo empezamos a platicar desde esa misma noche. Y empezamos a discurrir, empezamos a discutir, empezamos a dialogar, comenzamos a medio investigar. ¿Y sabes qué nos decían todos? ¿Están locos? ¿Cómo piensan así? Y cuando nació nuestro hijo y decidimos educarlo en un sistema cuya responsabilidad estaba en nosotros como padres, nos dijeron: van a experimentar con su hijo. No están para hacer experimentos, es una vida. Con todo, hermano, le creímos a Dios. Vimos los textos, vimos los fundamentos bíblicos, le creímos a Dios. Y todavía no terminamos, porque nuestro hijo ya terminó, ya se graduó, pero todavía necesita ser educado. Todavía no terminamos, pero ya no puede ser educado como cuando era niño, ni como cuando era adolescente. Ahora tiene que ser llevado de la mano como un adulto mientras él lo permita. Pero tenemos un adolescente de 13 años que todavía necesita aprender y afirmar que es un privilegio que ella pueda ser educado con fundamentos bíblicos. Después de todo este caminar, yo te puedo decir, sí se puede. Y hay retos, y se llora, y se lucha, y se fracasa también. Y uno se tropieza y se tiene que levantar. Y no es fácil, y no se sabe todo. Y a veces uno no sabe ni por dónde entrarle y necesitamos ayuda. Te quiero dar algunas opiniones y consejos. ¿Qué podemos hacer? Evalúa con honestidad. Es lo primero que yo te pediría. Analiza con honestidad. Si el sistema educativo donde se encuentran tus hijos no contradice la fe. Si el sistema donde están educando tus hijos, realmente todo lo que les están enseñando es verdad. Analiza si realmente el lugar donde les están enseñando tus hijos no hay ideologías destructivas a su manera de pensar, a su manera de creer, a su manera de caminar. Y si tú encuentras que en el lugar donde están siendo educados tus hijos se contradice la fe, enseñándole asuntos como la evolución del hombre, se enseñan cosas que no todas son verdad, como que hay mujeres en cuerpos de hombre, o si se están metiendo ideologías que son destructivas, mi consejo es: ¿qué estás haciendo? Sal de ahí. 2, asume el reto de educarlos en casa. Si es que tienes esa posibilidad, que realmente, hermano, la posibilidad de educar en casa es muy poquito lo que se requiere. Muchos dicen: ay, es que voy a gastar. Si el dinero fuera el asunto, hermano, entonces, ¿qué son tus hijos? ¿Tus hijos tienen un valor monetario? Aunque te voy a decir, uno puede educar en casa y sale mucho más barato que educar en el sistema público. Porque aún en el sistema público, hermano, piden un montón de cosas y muchas de ellas ni siquiera son fundamentales. Supuestamente la educación es gratuita, pero te piden cuotas, te piden uniformes, te piden útiles, te piden libros, te piden para el bailable, te piden para el Día de la Madre, te piden para el Halloween, te piden para la ofrenda de los muertos. Asume el reto, te aseguro que va a ser más barato. ¿Fácil? No, no va a ser fácil. ¿Va a costar trabajo? Uy, sí, va a costar mucho trabajo. Y si no, pregúntale a todos los hermanos, porque hay muchos hermanos que están educando en el hogar. Levanten la mano los que están educando en el hogar. Los que tienen a sus hijos en el hogar. Miren, bien poquitos. No bajes tus manos. Pero bendigo a Dios que tampoco son unos cuantos. Que Dios les bendiga allá arriba también. Que Dios les bendiga a ustedes. Y a los que no también, que Dios los bendiga. Yo no estoy diciendo que los que educan en el hogar son mejor, no. Lo que estoy diciendo es que créemelo. Si tú no estás educando a tus hijos en el hogar y los tienes en un sistema público, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Busca activamente el apoyo. Si tú no puedes educar en tu casa, pero sabes que tampoco tus hijos deberían estar en un sistema público, busca la ayuda, busca el apoyo de centros cristianos. Aquí tenemos uno en la iglesia. Tenemos un centro cristiano de apoyo para padres, el Colegio de Ciencia y Carácter. ¿Por qué se llama de Ciencia y Carácter? Porque queremos enseñar lo que es académico, pero también lo más importante, que es el carácter centrado en Cristo Jesús. Ven, la próxima semana
mi hermano Josué, el Colegio de Ciencia y Carácter, son los que van a estar organizando estas enseñanzas la próxima semana. No nada más vas a recibir palabra que te va a ayudar con tus hijos, vas a poder recibir información de cómo ser apoyado, sea que quieras tener a tus hijos en tu casa, o sea que quieras o necesites el apoyo de alguien que te pueda ayudar en el proceso. Hermano, la ignorancia, entendemos la ignorancia, pero no la indiferencia. Que no hagamos las cosas porque somos ignorantes, ok, pero si somos indiferentes, eso no lo puedo entender. Pero independientemente de dónde o cómo eduques, establece un altar en tu casa. Dedica, aunque sea unos minutos al día, para orar por tus hijos, para conversar con tus hijos sobre asuntos del Señor, para leer la palabra del Señor, aunque sea pocos minutos. Establece un tiempo de intercomunicación con tus hijos en asuntos de Dios. Filtra todo lo que están consumiendo tus hijos. Fíltralo. No se trata de que lo prohíbas, sino que lo filtres. Los libros, la música, los videos, las redes sociales, las series, aún los maestros que les están enseñando, fíltralos. Si tú ves un maestro que es abusivo, una maestra que le da mucho énfasis al LGTB, un maestro que parece que es un pervertido, no importa que pierda el año tu hijo, sácalo y mételo en otro lado, llévatelo a tu casa y tú enséñalo. No por va a perder el año, va a tener una maestra que parece más lesbiana que otra cosa. O va a tener un maestro que lo único que hace es ver las piernas a las señoritas que van en el salón de clases. O escucha tu corazón. Hermano, esto no es broma. Hoy hay más personas de la agenda LGTB metido en las escuelas públicas. Porque saben que no pueden meterse a los hogares. Pero hoy el sistema educativo de México les ha abierto las puertas para que puedan entrar a las escuelas. Y finalmente, ese ejemplo. Nada arruina más la formación de los hijos que la hipocresía. Pidámosle al Señor y pidámosle perdón si hemos fallado. Que nos ayude a levantarnos y ser un testimonio, no de padres perfectos, no de padres que no se equivocan, pero sí de padres que aman a Dios y se esfuerzan por buscarlo todos los días. Tenemos trabajo, mucho trabajo cuando nos reunimos los matrimonios, cuando nos reunimos los hombres, cuando nos reunimos las mujeres. Porque si bien es cierto, hermano, que la iglesia no puede suplir el rol de un padre, no puede suplir el rol de una madre, lo que sí podemos es hacer equipar a los que son papás, equipar a los que son abuelos, con herramientas para que ellos puedan apoyar a sus hijos, a sus nietos. Otra cosa que la iglesia tiene que hacer, y no nos debemos cansar de hacerlo, es denunciar el error. Si la iglesia no denuncia el error, entonces ¿qué estamos haciendo? Solo entreteniéndonos. No nos cansemos de denunciar el error. Y no estoy hablando del error en la iglesia, sino el error que daña a la iglesia. El error que daña a la iglesia. Hagámoslo con amor, hagámoslo con paciencia, pero sin cobardía. Cuando nosotros hacemos énfasis en lo que es un error en los sistemas educativos que no son cristianos, quizá muchos se pueden ofender. Quizá muchos pueden decir, ¿por qué están hablando de los sistemas del mundo si también ellos han formado genios? Sí, pero pueden ser genios que están camino al infierno. Y no queremos eso. Ahí ya hay un grave error. Queremos hombres y mujeres de Dios, que si logran ser genios, amén, gloria a Dios. Pero que lo más importante, sepan que son hijos del reino. Y finalmente las iglesias pueden crear espacios de apoyo educativo, sin olvidar que las iglesias, por más apoyo que brinden, por más herramientas que den, nunca jamás va a poder llevar la carga que le corresponde a los padres. Educar sin Biblia es adoctrinar sin esperanza.
formar sin la eternidad en mente, es construir una casa sobre la arena. Criar hijos sin la dirección de la palabra es navegar sin brújula en medio de una tormenta ideológica. Ante la generación que vivimos, que celebra los títulos pero desprecia el buen carácter, que premia las habilidades pero descuida la sabiduría, que prepara a los jóvenes para ser competitivos pero no para glorificar a Dios, ¿cuál es el resultado? Tenemos jóvenes brillantes pero vacíos en el alma, preparados académicamente pero sin propósito en la vida, capaces para desarrollarse en la sociedad pero sin rumbo eterno. No necesitamos entonces rediseñar la educación. Necesitamos volver a la fuente. Si tú quieres que tus hijos sean esta clase de hombres y de mujeres, continúa por el camino que hasta hoy quizá has transitado. Pero si tú esperas que tus hijos sean educados para la eternidad, vuelve a la Escritura, que no nada más informa, sino que transforma. Que no nada más educa, sino que santifica. Que no solo moldea la mente, sino prepara siervos útiles para el reino de Dios. Vuelve a la palabra, vuelve al diseño eterno, vuelve al único modelo educativo que ha resistido al paso del tiempo. Las ideologías, todos los sistemas educativos van a un día a desaparecer. Pero el fruto que tú pongas en tu hijo, sembrado en el modelo educativo que Dios ha dejado, ese va a permanecer para siempre. Escucha esto, hermano, y oramos. Modelos educativos hay muchos, pero verdad solo hay una. Y esa verdad está viva, es inquebrantable y permanece para siempre. Y esa es la palabra de Dios. No necesitas otro libro de texto para educar a tus hijos si no pones primero este al frente.